Rebeca, pues yo tengo el placer hoy, en este 9 de marzo, simbólico además, para conmemorar a todas las mujeres, a presentarles a una gran mujer científica. Tengo aquí su currículum, que es por demás extenso. Voy a tratar de resumirlo, pero en verdad Consuelo es una de esas mujeres científicas que son punto de lanza para muchas de nosotras, ¿no? Les voy a de verdad abreviar. Ha tenido una trayectoria científica muy importante. Por ejemplo, ella es bióloga, se graduó de la UNAM, hizo su maestría y su doctorado en la UNAM también, en diferentes campus. En todos estos grados obtuvo menciones honoríficas. Hizo una estancia postdoctoral en la Universidad de California en Los Ángeles. Estuvo trabajando también allí como profesor asociado. Después decide regresar aquí a México, a la Universidad Veracruzana, y aquí ha desarrollado una línea de investigación bastante importante. Básicamente, los intereses de la doctora Morgado se centran en estudiar el control neural de la respiración en mamíferos, principalmente roedores. Y esto pues la ha hecho también acreedora a varios reconocimientos nacionales. Por ejemplo, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 desde hace ya varios años. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, de ese 30% de mujeres que pertenecen en México a esta academia. Ella es parte de ella. Ha publicado numerosas investigaciones, tanto nacionales como internacionales. Ella ha sido parte de los grupos más importantes a nivel internacional, tratando de describir cómo se controla el ritmo respiratorio, además de otros muchos proyectos. Entonces, realmente es un honor para mí presentarla hoy en día. Agradecemos su presentación. El día de hoy nos va a hablar sobre trastornos de ansiedad en época de pandemia. Y pues muchísimas gracias, doctora Morgado, por estar aquí compartiendo con nosotros no solo su conocimiento, sino también esta visión de la ciencia para todas y todos. Muchísimas gracias. Pero antes de darle el micrófono a la doctora Morgado, les recuerdo nuevamente, por favor, silenciar sus micrófonos y las preguntas, escribirlas en el chat para tener al final de la plática de la doctora Morgado, pues una sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias, doctora Morgado, de nuevo. Bienvenida. Adelante. Muchas gracias, Leo, por esa presentación. Me siento muy halagada de que una mujer como tú y en general de estar aquí y representar a las mujeres. Hoy, como dices, en un día especial en que además, después del Día Internacional de la Mujer, que es el 8 de marzo, hoy se convocó, y eso me lo hizo ver Eli, hoy se convocó a un Día sin Mujeres. Y bueno, pues desde nuestras trincheras como mujeres, como científicas, las que son madres como madres desde nuestras trincheras, pues haciendo lo que podemos para avanzar en los derechos de las mujeres. Te agradezco mucho, les agradezco mucho a todas las mujeres que están aquí y por supuesto les agradezco a todos su asistencia. Voy a empezar por compartir mi presentación. Decía que tengo que reaprender. Espero que la vean. Ahí, si alguien me puede decir si ya se ve mi pantalla. Sí se ve. Gracias. Entonces, voy a empezar a hablar, es una charla informal, como decía nuestra ponente ayer, es una charla informal acerca de los trastornos de ansiedad en época de pandemia. Y entonces voy a empezar con la definición más académica de la ansiedad. Y como seguramente ustedes saben, la Sociedad Americana de Psiquiatría tiene algo que se llama el Manual Diagnóstico y Estadístico de Enfermedades Mentales, que por sus siglas en inglés es el DSM-5. Y en el DSM-5 se le dedica toda una sección entera a lo que se consideran los desórdenes de ansiedad. ¿Cómo define el DSM-5 la ansiedad? La ansiedad la define como la anticipación a una amenaza futura, real o no, y que está más asociada con la tensión muscular y la conducta de evitación. Esta es una definición muy académica, si se fija. ¿Cómo define el DSM-5 el miedo? El miedo lo define como una respuesta emocional a una amenaza inmediata y que está más asociado con una reacción de defensa o huida, ya sea para quedarse, para luchar o salir y escapar del peligro. ¿En qué momento la ansiedad se convierte en una enfermedad o en un trastorno? Bueno, se convierte en un trastorno cuando las personas que padecen ansiedad
evitan situaciones que desencadenan o empeoran sus síntomas, y cuando el desempeño laboral o el trabajo escolar, las relaciones personales y en general la vida del individuo se ven afectados. Estoy tratando de avanzar mi presentación. Ok. ¿Qué se necesita para que una persona sea diagnosticada con un trastorno de ansiedad? En general, el miedo o la ansiedad deben ser desproporcionadas a la situación e inadecuadas para la edad del individuo. Además, deben obstaculizar la capacidad de funcionar normalmente. En general, se considera como elemento diagnóstico que es esta respuesta al miedo y la ansiedad estén presentes por más de 6 meses y que afecten severamente la vida del individuo, aunque en niños no necesariamente se debe cumplir el criterio de los 6 meses. Hay varios tipos de ansiedad descritos en el DSM-5. Cada uno de estos trastornos de ansiedad tiene características diagnósticas diferentes y son diagnosticados por especialistas en salud mental, que son o psiquiatras o psicólogos. Y estos son los trastornos de ansiedad descritos: el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de pánico, las fobias específicas, la agorafobia, el trastorno de ansiedad social y el trastorno de ansiedad por separación. Si se fijan, estas definiciones son como muy académicas y son las que utilizan los psicólogos y los psiquiatras basándose en el DSM-5 para definir la ansiedad. Entonces, como decía, es un problema de salud mental no solamente de los países que podríamos decir avanzados o industrializados, sino es un problema de salud mundial. Por supuesto, durante la pandemia, este problema se recrudeció. Durante la pandemia y durante el confinamiento, aproximadamente el 70% de los adultos jóvenes que reportaron sentirse ansiosos o muy ansiosos durante el confinamiento. ¿Cuáles eran las principales preocupaciones de estas personas cuando se les preguntaba? Bueno, la principal preocupación, el 82% dijo preocuparse de su propia salud, por supuesto de no contagiarse COVID. El 71% preocupación por los integrantes de su familia, por la salud de los miembros de su familia. El 59% por la pérdida de ingreso, 49% por la habilidad de conseguir un tratamiento si padecían otras enfermedades, el 46% por el aislamiento, el 39% por no poder trabajar como normalmente lo haría, y vemos otras preocupaciones, ¿no? El 32% de las personas que son VIH positivas se preocuparon por si iban a ser estigmatizados por ser VIH positivos, 28% que son transgénero o de la comunidad LGTB, por si iban a ser estigmatizados o sufrir discriminación por su identidad de género, el 20% de las mujeres por si iban a sufrir violencia de género o violencia doméstica, el 17% de las personas que conviven con otras personas, pues por tener que compartir su vivienda con otras personas. El 15% se preocupó por la posibilidad de no poder obtener ayuda o no sentirse seguro durante las pandemias y otras preocupaciones. Sin embargo, eso fue al principio de la pandemia, durante el confinamiento. Entonces, si vemos cómo respondieron las personas cuando se aplicaron pruebas de ansiedad, esto no son porcentajes del número de personas, sino más bien es el índice de puntuación de las pruebas de ansiedad. Y entonces veamos que en mayo del 2020, esto es mayo del 2020, o sea, unos meses después de que inició la pandemia y el confinamiento, el índice de puntuación era del 17%, o sea, la gente se sentía ansiosa. Pero a lo largo del 2020, conforme fue avanzando la pandemia y fueron pasando los meses, vemos cómo los niveles de ansiedad fueron disminuyendo, el índice de la puntuación en estos tests de ansiedad. Y estos son los datos que se tienen, ¿no? Porque es complicado hacer este tipo de estudios
en poblaciones pues, que son tan grandes, ¿no? No, es complicado tener estadísticas. Esta es una estadística que encontré, pero vean, está hasta agosto del 2020. Sería interesante saber cómo están los niveles de ansiedad cuando empiezan las segundas olas de contagio, cuando se da la noticia de que existen variantes del virus. Bueno, entonces, como decía, esas son definiciones muy académicas de la ansiedad, y si pensamos en otras definiciones, a lo mejor otras que son como más cercanas a nosotros o que nos podemos relacionar más con ellas, podemos definir a la ansiedad como una respuesta a una amenaza desconocida o anticipada. Fíjense bien esto, es a una amenaza desconocida o anticipada. No, a diferencia del miedo, que es la respuesta a un peligro inminente, a una amenaza real, conocida. La ansiedad también la podemos definir como un estado psicológico, fisiológico y de comportamiento inducido en animales y humanos por una amenaza al bienestar o a la supervivencia, ya sea real o potencial. La podemos sentir como un aumento de la excitación, de la expectativa, la activación autonómica y neuroendocrina y patrones de comportamiento específicos. Y una que a mí me gusta mucho más y que es en la que me voy a enfocar es la ansiedad. Es una emoción caracterizada por sentimientos de tensión, pensamientos de preocupación y cambios físicos como aumento de la presión arterial. Y digo que esta me gusta más porque les quiero preguntar si ustedes me podrían decir si pueden identificar cuando se sienten ansiosos o cuando se han sentido ansiosos, qué cambios físicos experimentan. Y si pueden identificar qué emociones experimentan. Si pueden decirme cuáles son sus pensamientos. Y hacia allá quiero orientar esta plática, hacia que nos preguntemos si podemos definir, si podemos distinguir entre lo que estamos sintiendo en nuestro cuerpo, lo que estamos experimentando, las emociones que estamos experimentando y lo que estamos pensando. Lo que experimentamos cuando sentimos ansiedad o cuando sentimos miedo, de hecho, la respuesta al miedo, son cambios físicos y son respuestas totalmente fisiológicas. Como que cuando tenemos miedo, y esto es no solamente nosotros los humanos, sino incluso organismos menos complejos, cuando tienen miedo, tienen respuestas físicas. ¿Qué hacen? Aumentan la disponibilidad inmediata de energía, aumentan el consumo de oxígeno, disminuyen el flujo sanguíneo o la circulación a áreas no críticas para el movimiento, inhiben la digestión, el crecimiento, la función inmunológica, la reproducción y la percepción del dolor. Todo esto en respuesta al miedo, y podemos identificar que los organismos, tanto no tan complejos y complejos como el ser humano, tenemos estas respuestas al miedo. Se potencia la memoria y la función sensorial, y en los vertebrados en particular, el sistema nervioso simpático y el eje hipotalámico pituitario suprarrenal libera una variedad de hormonas del estrés. Entonces, estos son cambios físicos, y yo les pregunto, ¿han experimentado estos cambios físicos cuando sienten miedo? En una de los cursos que di en licenciatura, preguntaban cómo reacciona su cuerpo ante el miedo, y la variedad de respuestas me sorprendió, ¿no? Algunos dicen, yo cuando tengo miedo me tiemblan las piernas. Yo cuando tengo miedo me tiemblan las manos. Yo cuando tengo miedo siento un hoyo en el corazón. Siento dolor de estómago. Siento ganas de vomitar. En fin, las respuestas son tan variadas, pero es una pregunta cuya respuesta es muy individual. Cuando ustedes sienten miedo, ¿cómo reacciona su cuerpo? ¿Qué cambios físicos pueden sentir en su cuerpo? Y entonces pasamos a la definición de miedo. Y el miedo, ya decíamos, bueno, en psicología el miedo es una emoción que induce a un animal a evitar situaciones y actividades que pueden resultar peligrosas. La respuesta emocional ocurre cuando un animal percibe que algo o alguien es peligroso. Bueno, pero esto es en psicología, ¿cierto? Pero resulta que el miedo, en etología, que es una rama de la biología que estudia la conducta de los animales,
es un estado motivacional provocado por estímulos específicos, fíjense, externos y conocidos. Es decir, el organismo, el animal, sabe que allá afuera hay algo, lo está viendo, lo percibe y lo reconoce, ¿no? No se lo está imaginando, no está en su pensamiento, no es algo que es imaginario. Y da lugar a conductas defensivas o de escape. Y aquí les quiero compartir una mnemotecnia que aprendí acerca de las conductas defensivas o de escape en respuesta al miedo, que son las 4 Fs, ¿no? Y las 4 Fs son 4 Fs en inglés, que son fight, fly, freeze and faint, que significan fight, significa pelear, fly es, la traducción literal es volar, pero es como huir, freeze es congelarse, que es como quedarse inmóvil, y faint es desmayarse, que en realidad es como hacerse el muerto, ¿no? Y eso lo vemos en la biología, vemos estas conductas en los organismos, en una cantidad de organismos, desde los menos complejos hasta los más complejos. El típico animal que se hace el muertito, ¿no? En defensa, para defenderse de su predador, ¿no? Se hace el muertito y es una manera, es una forma de defenderse, es una forma de escape, ¿cierto? Entonces, esto es el miedo en etología y esto es el miedo en psicología. El miedo en psicología es una emoción. Y entonces, ojalá en este momento ya se estén preguntando, caray, ¿qué son las emociones? Y lo vamos a ver más adelante. Y luego tenemos la ansiedad, que ya vimos la definición en el DSM-5, pero en etología, de nuevo, la rama de la biología que estudia la conducta animal, la ansiedad es una respuesta generalizada a una amenaza, fíjense, desconocida, o a un conflicto interno. Es una emoción caracterizada, es una emoción compleja, caracterizada por sentimientos de tensión, pensamientos de preocupación y cambios físicos como aumento de la presión arterial. Entonces ya tenemos aquí la unión de todos los elementos que nos decía el DSM-5, ¿cierto? Los cambios físicos, la emoción y la ansiedad, ¿no? La respuesta al miedo y la ansiedad. Como bióloga que soy, no puedo evitar pensar que a lo largo de la evolución, los cambios físicos y las emociones y el pensamiento los vimos aparecer a lo largo de la evolución. Entonces, en los organismos menos complejos, como los invertebrados, podemos ver todos estos cambios físicos en respuesta a ¿qué? No en respuesta a una emoción, porque no todos los organismos tienen emociones, en respuesta a amenazas inminentes que representen peligro, ¿no? Entonces podemos ver cómo la araña, y me da risa porque decíamos el ejemplo, ¿no? Pues si vamos a matar a la araña, va a salir corriendo, porque se va a defender, porque sabe que hay un predador, que tiene una amenaza, y va a tener estas respuestas que vemos tanto desde invertebrados hasta mamíferos, hasta el ser humano, ¿no? Y en la evolución, conforme los organismos se fueron volviendo más complejos, bueno, intervienen otros factores como son la cognición. Entonces, la cognición en los organismos inferiores no existe, o bueno, no sabemos si no existe, pero conforme los organismos se fueron volviendo más complejos, pues fue haciéndose más compleja la cognición. Y entendiendo como cognición los procesos mentales para adquirir conocimiento y comprensión a través del pensamiento, la experiencia y los sentidos. Entonces, si unimos todos estos conceptos, pensamos que a lo largo de la evolución, pues sí, la respuesta al peligro inminente, a la amenaza existe desde los organismos menos complejos, van a tener reacciones para evitar el peligro, y conforme se fue haciendo más compleja la cognición, bueno, pues intervienen otros factores, no solamente las respuestas físicas al peligro, sino las emociones, el desarrollo de emociones y el desarrollo de pensamiento o de la cognición. Entonces, en este momento ya quizá ya sepan hacia dónde voy. Ya podríamos entonces decir, y espero que ustedes puedan identificar, cuando tienen sensaciones
cuando tienen emociones y cuando tienen pensamientos, y puedan hacer una clara distinción entre estas tres cosas. ¿Qué son las sensaciones? Las sensaciones están dadas por el sistema nervioso autónomo. Son respuestas simpáticas y parasimpáticas y son la información, el procesamiento de la información del exterior por mis sentidos. ¿Qué son las emociones? Las emociones es la integración de esas sensaciones por el sistema nervioso central. Y entonces aquí les quiero hacer un paréntesis para compartirles otra mnemotecnia. ¿Cuáles son las emociones básicas? Y las emociones básicas son 5, y se dice emociones básicas porque las compartimos todos los seres humanos. No importa la cultura, no importa el país en el que nacimos, no importa la raza, no importa el nivel socioeconómico, todos los seres humanos compartimos 5 emociones fundamentales, y la mnemotecnia es MATEA, y que son el miedo, la alegría, la tristeza, el enojo y el asco. En algunas otras clasificaciones, en vez de asco, dicen que el afecto. Entonces, esas son 5 emociones que todos los seres humanos compartimos. ¿Los animales tienen emociones? Bueno, ese es un tema un poco controversial, pero los neurocientíficos estudiamos emociones en varias especies, o tratamos de estudiar las emociones en varias especies, desde un poco complejas hasta más complejas, más parecidas a los seres humanos, como son los primates, roedores, los elefantes, caballos, pájaros, perros, gatos. En abejas, por ejemplo, se ha tratado de estudiar si tienen emociones, y en cangrejos de río, que es el crayfish. Bueno, entonces esas son las emociones. Y en este punto ya deben saber, pues, los pensamientos que son. Pues son todos nuestros procesos cognitivos. La atención, la memoria, el juicio y la evaluación, el razonamiento, cuando hacemos cómputo, cuando hacemos cálculos rápidos, la resolución de problemas, la toma de decisiones y la comprensión. Es muy importante entonces que aprendamos a identificar cuáles son nuestras sensaciones, cuáles son nuestras emociones y cuáles son nuestros pensamientos, y a diferenciarlos. Aquí voy a hacer otro paréntesis para decir, quizá ya van viendo más o menos hacia dónde voy, ¿no? Los animales viven enfocados en el presente o en el futuro muy cercano. Viven en lo que los científicos llaman un entorno de retorno inmediato, porque sus acciones generan instantáneamente resultados inmediatos. Los seres humanos vivimos en lo que los investigadores llaman un entorno de retorno retrasado. La mayoría de nuestras decisiones no nos van a beneficiar de inmediato, ¿no? Muchos aspectos de la sociedad moderna están diseñados para retrasar la recompensa hasta algún momento en el futuro. Y entonces podemos pensar, si hacemos hoy un buen trabajo en nuestro empleo, pues vamos a recibir un cheque, ¿no? En unas semanas o al fin del mes. Si ahorramos ahora dinero, en el futuro vamos a tener suficiente dinero para jubilarnos, ¿no? Los estudiantes de nuestro doctorado, si se ponen a hacer experimentos, o si se escriben sus artículos para graduarse, bueno, pues van a completar exitosamente el doctorado. En fin, entonces los animales viven en el aquí y el ahora. Y es necesario que vivan en el aquí y el ahora. Porque si un pajarito ve al gato que lo está acechando, tiene que tomar una decisión rápida de volar. Y entonces la decisión de volar, rápidamente va a volar para ponerse a salvo. Y eso, ahí es el entorno del retorno inmediato. Su acción lo va a poner a salvo. Los seres humanos vivimos en el allá y entonces, ¿no? Allá en el futuro, lo que va a pasar en el futuro, si yo hago esto ahora, ¿qué voy a obtener en el futuro, no? Y entonces se pueden imaginar qué sucede cuando hay un peligro inminente o una amenaza real, que son respuestas de miedo, pues los animales responden rápidamente. También los seres humanos respondemos rápidamente cuando sentimos el peligro inminente, que está ahí, es real, lo podemos ver. Pero ¿qué pasa
cuando los humanos sentimos una amenaza potencial o tenemos un conflicto interno, bueno, pues nos vamos al allá y entonces, nos vamos al futuro. ¿Qué es entonces la ansiedad en el ser humano? Pues es vivir en el allá y en el entonces, ¿no? Es estar en nuestros pensamientos. ¿Y qué son los pensamientos finalmente? Son esfuerzos de nuestro cerebro para anticipar el futuro. Nuestro cerebro está diseñado para colectar información, está constantemente construyendo la realidad y tratando de predecir el futuro. Mientras más información tiene, más precisa es la predicción del futuro. Cuando no tiene información, porque no podemos, nadie sabemos en el futuro lejano qué va a pasar, entonces no tenemos esa información del futuro lejano. Pero ¿qué sí tenemos? Tenemos fantasías, tenemos recuerdos. Entonces llenamos esos espacios con esas fantasías que generalmente son catastróficas. Y sobre todo si los recuerdos que tenemos son de experiencias negativas. Si en el pasado te sucedió algo, entrecomillado, malo, algo negativo, el recuerdo de esa mala experiencia se queda en nuestro cuerpo, se queda grabado en el cuerpo en forma de sensaciones. Las sensaciones físicas que tuvimos en respuesta a esa mala experiencia. Y si en el presente el cerebro quiere predecir el futuro, pero le faltan datos, o algunos de los que tiene son parecidos a los que tuvo cuando sucedió aquello malo, entonces echará manos de esos recuerdos para llenar los espacios. Pero tenemos que pensar, esos recuerdos son pensamientos. Y lo que creemos entonces que va a pasar allá en el futuro, allá y entonces, también son pensamientos y son fantasías. Entonces, ¿qué es la ansiedad en el ser humano? Es la anticipación, cómo nuestro cerebro está rellenando esos espacios, porque no tiene la información, con fantasías generalmente catastróficas. Bueno, esta diapositiva la puse porque es una charla del cerebro y no puedo evitar hablar un poquito de la anatomía. La anatomía de la ansiedad es muy compleja y debo decir que hay muchísimos grupos en el mundo estudiando la ansiedad, usando principalmente como modelo a los roedores. Y en el ser humano se sabe, y en los roedores, en los mamíferos, se sabe que hay dos circuitos relacionados con la anatomía. Un circuito como de acción inmediata o una vía corta que está dada por la amígdala, aquí está en rojo, esta pequeña área en el cerebro, que es el centro del miedo. Y esa área, cuando recibe información de los sentidos, de todos nuestros sentidos, de los 5 sentidos, rápidamente alerta a otras estructuras del cerebro y para hacer una respuesta clásica al miedo, que es la sudoración, el latido cardíaco rápido, el aumento de la presión arterial y la liberación de adrenalina. Pero también hay otra vía, que esa es una vía un poco más compleja, que una vez que se activó esa respuesta de miedo por la amígdala, entra otra parte que es como, entrecomillado, más consciente, en donde la información viaja al tálamo. Y el tálamo es esta área en el cerebro que está aquí marcada con azul y que procesa información sensorial. Entonces, esa información viaja al tálamo y luego a la corteza, que analiza los datos crudos que llegan de los sentidos y decide si se necesita dar una respuesta al miedo. Si sí, envía señales a la amígdala y al cuerpo, y el cuerpo se mantiene alerta. Entonces, esa a grandes rasgos es la anatomía de la ansiedad, una vía corta, inmediata, y una vía larga. Pero fíjense cómo está representado aquí que toda la información que está recibiendo nuestro cuerpo está mediada por los sentidos, ¿no? Y luego también en la ansiedad pues vienen otras sensaciones que son, como decíamos, derivadas de los pensamientos, que son prácticamente conflictos internos. Bueno, y entonces regresando a la ansiedad y a la pandemia. Muy posiblemente este aumento en la ansiedad, bueno, además de que ya decíamos,
la principal preocupación era no contagiarse. Pero también una de las preocupaciones y que desataba ataques de pánico o trastornos de ansiedad es que la ansiedad y la infección por COVID-19 tiene síntomas compartidos. Entonces, los ataques de ansiedad, los ataques de pánico, son episodios puntuales con un comienzo abrupto y un final específico. Y tiene síntomas como un aumento en el ritmo cardíaco, la sensación de que algo nos va a pasar. Y no sé si ustedes han tenido ansiedad, que sienten que algo va a pasar, ¿no? Algo me va a pasar. Es como si me voy a morir, ¿no? Pero si se fijan, ese es un pensamiento. ¿Qué siento en realidad? ¿Qué siente en realidad mi cuerpo? Mi cuerpo puede sentir que me duele el pecho, por ejemplo, o que se me durmió la mano, ¿no? Pero, ¿qué dice mi pensamiento? Me va a dar un infarto. Pero ese es mi pensamiento. Mi cuerpo me está diciendo me duele el pecho. Entonces, un poco para diferenciar entre estas sensaciones físicas y dónde interviene nuestro pensamiento. A veces, cuando hay ataques de pánico, la gente reporta decir, quiero salir corriendo. Es como, me voy a morir. Siento que me voy a morir. Bueno, no sientes que te vas a morir. Piensas que te vas a morir porque tu cuerpo tienes sensaciones en tu cuerpo. Dolor de estómago, ¿no? Siento que como que me dan una patada en el estómago. Bueno, porque te duele el estómago, ¿no? Piensas que te dan una patada en el estómago, pero es porque te duele el estómago. Cuando las personas tienen síntomas de COVID, bueno, ahora ya sabemos, ¿no? Que los síntomas principales, la fiebre, aunque no todas las personas tienen fiebre, porque sabemos que ahora hay personas asintomáticas, tos seca, dificultad para respirar, fatiga extrema, pero no olvidemos que hay personas asintomáticas, ¿no? Que pueden no tener ningún síntoma y estar infectados de COVID, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decirle a la gente? Bueno, si tenemos estos síntomas y estamos preocupados de tener COVID, antes de catastrofizar, ¿qué deberíamos pensar? Tendríamos que pensar racionalmente, a ver, ¿en qué me expuse? ¿He estado expuesto al virus? ¿Es realidad que podría estar infectado? Porque si he estado en mi casa 15 días y me empieza a doler la garganta y no he visto a nadie, pues es muy probable que no tenga COVID, ¿cierto? Es muy probable que tenga una alergia o que tenga influenza, no sé. Entonces, no pensar en el peor escenario, sino pensar racionalmente cuáles son las probabilidades de que realmente esté infectado. Es probable que me haya infectado si salí al transporte público. ¿Qué medidas tomé? Sí me lavé las manos, llevaba bien puesto mi cubrebocas, en fin, hacer un análisis de si lo que estamos sintiendo en nuestro cuerpo es realmente un síntoma de COVID, si es racional, si podría ser racionalmente un síntoma de COVID o si es parte de nuestra ansiedad. Y bueno, hay síntomas compartidos, por lo que al principio de la pandemia era muy fácil pensar que se había adquirido COVID, como son los escalofríos, la sudoración, esta sensación de temblar, dolor en el pecho, que es un síntoma muy característico de la ansiedad, sentirse sofocado o con bochorno y sentir la respiración entrecortada. Y de ahí la importancia de conocer a nuestro cuerpo, de conocer cómo reaccionamos cuando tenemos miedo. ¿Qué nombre? ¿Le podríamos poner un nombre a eso que sentimos en nuestro cuerpo? Le podríamos decir, yo cuando tengo miedo siento como una lápida en mi corazón, siento una lápida en mi pecho, ¿no? Yo cuando tengo miedo me falta la respiración. Yo cuando tengo miedo se me duermen las manos. Es importante saber esos cambios físicos que son asociados al miedo, ponerles un nombre e identificarlos que están asociados con la emoción del miedo. Y después, si pensamos, bueno, posiblemente sí me expuse,
si racionalmente sí pienso que me expuse al virus, bueno, pues entonces tomar otras medidas, ¿no? Entonces acudir, hacer una consulta médica para saber si realmente podría ser realmente COVID, ¿no? Es muy importante también que una de las ¿qué es más importante durante el COVID? ¿Tener un termómetro o tener un oxímetro? Bueno, pues algunos dicen tener un oxímetro, ¿cierto? Porque no todas las personas infectadas de COVID van a tener fiebre, pero pueden llegar a tener baja oxigenación. Y eso es más importante, estar monitoreando la oxigenación para saber si es una infección por COVID, que estar monitoreando la temperatura. Pero bueno, una vez dicho eso, ¿cómo permanecer calmado respecto al coronavirus? Bueno, ya decía yo, descatastrofizar, ¿no? Y esa palabra ni existe en la RAE, la busqué, y no existe. Pero la decidí poner por una razón, porque no es lo mismo no catastrofizar que descatastrofizar. Y a lo que me refiero con descatastrofizar es que cuando estamos con este ataque de ansiedad, con este ataque de pánico, estamos pensando los peores escenarios, ¿no? Estamos pensando en catástrofes. Entonces, descatastrofizar significa, una vez que ya pensamos, ya estoy pensando en la catástrofe, ¿qué puedo hacer para descatastrofizar? Bueno, pensar en alternativas. ¿Cuáles son las alternativas al peor escenario? ¿Qué alternativas puedo pensar? Y mientras más alternativas podamos pensar, más fácil va a ser calmarnos. Por ejemplo, si me quedo sin trabajo, ¿qué alternativas tengo? Bueno, pues tengo la alternativa de empezar a buscar trabajo, pedirle ayuda a un amigo, a un familiar, empezar ese negocio que quería empezar hacía tiempo. No sé, en fin, las opciones que tengamos. Mientras más opciones tengamos, más fácil es quitar de nuestra mente la catástrofe. Y bueno, hay otros consejos que se dan para mantenerse calmados durante esta pandemia del coronavirus. Revisar las fuentes de información, pero también limitar el tiempo de búsqueda que hacemos de esa información. Vivir en el aquí y en el ahora, respirar, y ahora les voy a decir por qué esto es importante, descansar y recargar energías, comer sanamente, ejercitarse y lavarse las manos, no solamente para no contagiarse. Vamos a ver que lavarse las manos tiene un efecto para calmar. Encontré esta información en una página de recursos para niños. Y entonces dice, mantente sano, mantente calmado, 8 consejos para manejar la ansiedad de tu hijo por el COVID. Pero aquí algunos no tendrán hijos, otros sí tendrán hijos. Entonces, en general, pienso que estos 8 consejos son para manejar la ansiedad, no solamente en hijos, sino en todos nuestros seres queridos, en nosotros mismos. 8 consejos para manejar la ansiedad por el COVID en nosotros mismos. Crearnos una rutina. Aquí dice, preguntar a tu hijo frecuentemente. Bueno, yo diría, pregúntate frecuentemente, ¿tú cómo estás? Monitoréate frecuentemente. Pon atención a signos de ansiedad, no solamente en tu hijo, también en ti. Dice, enséñale técnicas de relajación, y yo diría, bueno, aprende técnicas de relajación y practícalas. Y enfócate en tareas controlables como lavarse las manos. Y ven, esta es una tarea que es para calmar. Tiene efectos relajantes, hacer tareas que son controlables por nosotros. Y una de ellas es lavarse las manos, que tiene la doble función de que evita que nos contagiemos. Promueve el pensamiento positivo, pero ojo, aquí no es negar la existencia de un peligro. O sea, sí es un peligro real, pero no catastrofizar. A eso se refiere con promueve el pensamiento positivo, no a la negación del peligro, sino a la idea de que vamos a estar bien, que tenemos el control de las medidas que podemos hacer para protegernos. Mantente conectado, y no solamente conectado así como que ahora todos tenemos muchas reuniones por Zoom, por Teams. Mantente conectado emocionalmente con las personas, ¿no? Con tus seres queridos.
en este caso era para los hijos, mantente conectado con tus amigos emocionalmente, mantente conectado con tu pareja, mantente conectado con tus padres, en fin, mantente conectado. Y definitivamente busca ayuda si lo consideras necesario. Entonces, paso a la última parte de mi charla, que es más relacionada con mi línea de investigación y que les quiero platicar una técnica de relajación que fue desarrollada por los SEALs de la Marina de Estados Unidos y que en inglés se llama box breathing o square breathing, que es la respiración en caja o la respiración en cuadrado, ¿no? Y es una técnica que ayuda a tomar el control del patrón de respiración automática para entrenar la respiración y tener un rendimiento óptimo. Ya dije que fue desarrollado por los SEALs de la Marina de Estados Unidos. Cuando estaban teniendo ataques de ansiedad o en situaciones de pánico, esta técnica los ayuda a regresar, a conectarse de nuevo con su cuerpo, a dejar de estar en la fantasía y regresar al aquí y a la hora. Combina la práctica de la respiración óptima con la activación parasimpática, la concentración y el entrenamiento de la atención plena, que en psicología se llama mindfulness. El box breathing consiste en imaginarse un cuadro y cada cuadro recorrerlo en 4 segundos, mientras se inhala. En los siguientes 4 segundos, que es el siguiente lado del cuadro, se retiene la respiración. En los siguientes 4 segundos se exhala y en los siguientes 4 segundos se mantienen los pulmones sin oxígeno. Ese es el box breathing o respiración de cuadro. El estar pensando en ese cuadro, el elemento visual, proporciona un ancla útil para la atención y permite entrar rápidamente en el flujo de la respiración rítmica. Es decir, nos hace que nuestra atención se centre en esa imagen del cuadro, que es imaginaria, por supuesto, y nos permite que nos regresemos al aquí y a la hora, enfocándonos en nuestra respiración. Cuando hacemos esta respiración de caja o de cuadro, lo hacemos a través de nuestras fosas nasales. Algunos practicantes de yoga recomiendan que cuando se exhale por la boca, pero en general esta técnica está diseñada para hacerlo siempre a través de la nariz. Esto nos ayuda a llevar el aire a lo más profundo de nuestros pulmones, ralentizando el ritmo de la respiración y estimulando el nervio vago. Es decir, hace que el ritmo respiratorio, que cuando estamos ansiosos o tenemos miedo es rápido y es superficial, lo hacemos lento y lo hacemos profundo. Y eso estimula el nervio vago, que al estimular el nervio vago se afecta la frecuencia cardíaca, la digestión y se liberan neurotransmisores que activan el sistema nervioso parasimpático. Los efectos calmantes y de concentración de esta técnica se notan en solo unos minutos de práctica. Entonces se estarán preguntando cómo es ese box breathing, ¿no? Es imaginarse un cuadro, recorrer cada lado del cuadro en 4 segundos, inhalar, en los siguientes 4 segundos mantener ese aire en los pulmones, en los siguientes 4 segundos exhalar, recomiendan que sea todo por la nariz, y en los siguientes 4 segundos mantener los pulmones vacíos. Y como parte final de mi charla, quiero invitarlos a intentarlo, que verán que parece fácil, pero no es tan fácil. Fíjense, aquí está, vamos a empezar cuando llegue a la inhalación, en los siguientes 4 segundos, inhalen. Mantengan el oxígeno en sus pulmones. Exhalen. Mantengan sin aire sus pulmones. Inhalen. Mantengan el aire en sus pulmones. Exhalen. Mantengan sin aire sus pulmones. Y así sucesivamente. Es una técnica muy útil para regresar al aquí y a la hora. Requiere práctica. No es tan fácil, pero practicándolo se obtienen beneficios para la salud. Muy bien, pues eso es lo que quería comentarles, lo que quería compartirles. Me despido diciendo
keep calm and breathe, o lo que es lo mismo en español, mantén la calma y respira. Muchas gracias, doctora Morgado. Muchas gracias. Estoy tratando de dejar de compartir mi pantalla. Ahí estoy. Muchas gracias, doctora. A todos los asistentes los invitamos a que, ya sea a través del chat o si alguien desea preguntarlo de viva voz, pues se acerquen al momento. Es ahora. Aquí tenemos una pregunta de la maestra Elizabeth. Su pregunta es la siguiente. ¿Un acontecimiento traumático puede causar alteraciones en la función cerebral? Sí, muchísimas. Un acontecimiento, y es muy interesante, ese es un trastorno de estrés postraumático y es muy interesante porque la exposición al trauma muy severo puede ser una sola exposición, que es lo que le pasa en general a los soldados o a gente que está expuesta a un solo trauma, a las víctimas de violación, en fin. Causa alteraciones, muchas alteraciones al nivel del sistema nervioso. Pero también recientemente se ha descrito otro fenómeno que no estaba siendo tan estudiado y que ahora está tomando más importancia, que se llama el trastorno de estrés postraumático complejo. ¿Y a qué se refiere? ¿De dónde viene la complejidad? Bueno, que es la sucesión de muchos eventos traumáticos a lo largo del tiempo. Es decir, no tiene que ser este gran evento traumático que es una sola exposición, sino son muchos eventos traumáticos a lo largo del tiempo. Como que, pues como pueden ser a lo largo de la infancia, tener violencia ni siquiera física, violencia verbal, por ejemplo, a lo largo de toda la infancia. Eso puede desencadenar en un trastorno de estrés postraumático complejo. Es decir, ya pueden imaginarse hacia dónde voy. Son como pequeños traumas, pero muy repetidos a lo largo del tiempo, comparado con el estrés postraumático, que es un solo evento muy fuerte que altera completamente la función cerebral. Muy bien, gracias. Aquí le envían felicitaciones, Ignacio Sánchez, excelente ponencia, doctora Morgado, felicidades. Doctora, en lo que se suman más preguntas, ¿qué opinas sobre una higiene respiratoria como un factor preventivo ante esta infección por el COVID? Es decir, que tengamos en buena salud nuestros pulmones, todo el sistema respiratorio, ¿cómo puede eso aportar a una mejor, no sé, respuesta, por ejemplo, a la infección o protegernos? No sé cuál sea tu opinión al respecto. Sí, definitivamente, definitivamente. Bueno, pues ya vimos, ¿no? Que las comorbilidades, por ejemplo, los fumadores, las personas con asma, las personas que desarrollan alergias, que afectan el sistema respiratorio, tanto el superior como el pulmonar, pues sí, definitivamente, pues tratar de mantenerse lo más, ¿qué puedo decir? Lo más saludables, ¿no? Suena como recomendación barata del doctor Símil, pero es la realidad, ¿no? Tratar de mantener pues lo más saludable que se pueda, tratar de respirar aire fresco. Esa es una buena recomendación, salir 1 o 2 horas al día a tomar aire. Afortunadamente en Jalapa no está tan contaminado como otras ciudades, pero tomar aire ayuda a mantener pues la salud pulmonar, la salud de la vía aérea. Gracias, doctora. Aquí tenemos otro comentario de Leticia, de Rebeca Toledo, la doctora Rebeca Toledo. Hay otro ejercicio parecido a la respiración cuadrada que se le dice de triángulo. ¿Sería parecida? Sí, hay muchos ejercicios de respiración. Ajá, hay de triángulo, hay el método Hoffman, que también es mucho más complejo porque son respiraciones rápidas mezcladas con respiraciones lentas. Hay muchas técnicas de relajación. Esta en particular
yo puedo decir por experiencia propia que me ha servido mucho y tiene este elemento visual de estarse imaginando el cuadro y para regresar a la que son maneras, finalmente todos estos ejercicios de respiración que hacen, ¿por qué digo que nos regresan al aquí y a la hora? Bueno, tiene todo un sustento, no es magia, pues, tiene un sustento, un sustrato neuroanatómico, ¿no? Cuando respiramos se activan áreas de que se piensa además que, bueno, yo estudio el complejo Prevost-Singer, ¿no? Donde se genera la inspiración, el ritmo inspiratorio. Y entonces ese complejo está directamente, se piensa que tiene conexiones directas con el locus coeruleus, por ejemplo, que es un núcleo noradrenérgico y que lo que va a hacer es estimular el sistema nervioso parasimpático, ¿no? ¿Qué otra cosa puede estar sucediendo? Bueno, el control de CO2, ¿no? Y se sabe que en situaciones donde hay alto CO2, la gente es más propensa a tener ansiedad, ¿no? Incluso hay ataques de pánico desencadenados por niveles altos de CO2. Entonces, todo eso es quimiorrecepción, la activación del sistema nervioso simpático y parasimpático, y entonces el respirar, normalizar esos niveles de CO2, pues tiene el efecto por eso tiene el efecto calmante, porque activa el sistema nervioso parasimpático. Tenemos aquí un par de preguntas más. De Ángel Puig, excelente presentación, doctora. ¿Sabe usted si se han mostrado cambios en los biomarcadores de ansiedad a nivel experimental o clínico con intervenciones por mindfulness y cuáles serían las vías neurobiológicas que cambian? No sabría decir exactamente si hay artículos publicados al respecto. Sé que hay esfuerzos por estudiar el efecto del mindfulness. No podría decir si sería muy difícil estudiarlo en el ser humano, tanto como buscar marcadores moleculares, ¿cierto? Y luego, si vamos a estudiar en nuestros modelos que tenemos de ansiedad, como son los roedores, bueno, pues ¿cómo podríamos estudiar mindfulness en un roedor, ¿no? ¿Cómo podríamos saber si regresa al aquí y a la hora? Pero se investigan, se tratan de buscar estos marcadores de ansiedad, que son vías tan complejas que prácticamente dónde buscas, ¿no? ¿Qué marcador? No hay un marcador como tal de ansiedad, pero sí hay muchos esfuerzos, muchas intervenciones para disminuir la ansiedad. Nosotros en el laboratorio, que es una tesis de una estudiante, hicimos tratamiento en roedores con alto magnesio, que nuestra hipótesis es que una dieta alta en magnesio disminuye los niveles de ansiedad. Y eso tiene un sustrato, tampoco es magia, ¿no? Pensamos que hay unos receptores que se favorece que se bloqueen con el magnesio y que la actividad neuronal disminuya. ¿Y por qué pensamos en magnesio? Bueno, se ha identificado, eso fue algo casi uniendo la información en un síndrome de autismo, del espectro autista, que se llama el síndrome de Rett. Las pacientes tienen ataques de hiperventilación y entonces hiperventilan. Y cuando hiperventilan, lo que notaron los padres es que si les daban suplemento de magnesio, disminuían estos ataques de hiperventilación. Entonces, la hiperventilación está asociada a una deficiencia de magnesio. De hecho, cuando se tienen ataques de ansiedad, la gente hiperventila. Entonces, todos esos son como información que estaba ahí separada y nosotros tratamos de unirla, ¿no? Entonces, tratamos de ver si al aumentar el magnesio en la dieta disminuye los ataques de ansiedad, los ataques de ansiedad en un modelo animal, y vimos que sí, que efectivamente disminuye los ataques de ansiedad en un modelo de roedor. ¿En qué alimentos está el magnesio en el ser humano? Y por eso es tan importante saberlo. Almendras, nueces, altas en magnesio. Y luego lo que dicen, bueno, pues suplementación alimenticia con magnesio. Se piensa que el 70% de los adultos, por lo menos en Estados Unidos, tienen niveles bajos de magnesio.
¿Por qué? Porque a lo largo de la edad se va perdiendo la capacidad de absorción del magnesio y se excreta. Entonces, suplementar la dieta con magnesio, y venden pastillas fantásticas de magnesio. Hay algunas personas que compran cloruro de magnesio y la diluyen en agua y se la toman como si fuera agua de mar. En fin, todo eso tiene efectos muy buenos para la salud. Hay una infinidad de estudios acerca del magnesio, la ansiedad, la longevidad, el envejecimiento, en fin. Entonces, ese es un poco el vínculo que podría yo hacer entre el magnesio y la ansiedad. Gracias, doctora. Tenemos varias preguntas. Esperamos poder darles respuesta a todos. La siguiente sería de Flower Caicho. Tiene 2 preguntas. Las voy a leer de manera continua. Si se puede responder en conjunto, sería excelente. La primera pregunta sería, ¿la ansiedad, el término en sí mismo, entonces tendría una función adaptativa en el ser humano o solo la debemos de entender como patología? Y la siguiente pregunta es si conoce alguna institución interna de la UB que atienda aspectos de salud mental. A ver, la primera pregunta definitivamente tiene una función adaptativa. Es una respuesta y es natural y es, hasta podría decir, sano tener ansiedad, porque nos hace ser más precavidos, nos hace ponernos a salvo. Se puede volver un trastorno, y es lo que decía al principio, ¿no? ¿Cuándo se vuelve un trastorno? Cuando está presente, cuando es desproporcionado al evento, cuando dura más de 6 meses, cuando no es acorde a nuestra edad, a la etapa del desarrollo en la que nos encontremos, y cuando afecta severamente y hace que nuestras relaciones, nuestra vida laboral, nuestra vida familiar, se afecte severamente. Entonces se vuelve un trastorno. Y cuando se vuelve un trastorno, ¿quién diagnostica eso? Bueno, un psiquiatra o un psicólogo. ¿Por qué? Porque tiene que tomar en cuenta otros aspectos, ¿no? Para evaluar si estamos teniendo un trastorno de ansiedad o si estamos teniendo ansiedad entrecomillada normal o basal, ¿no? Ahora, ¿qué hacen los expertos en salud mental? Bueno, hay tratamientos farmacológicos para ayudar a las personas con trastornos de ansiedad o tratamientos psicoterapéuticos, ¿no? Ya sea terapia cognitivo-conductual, terapia hablada, en fin, o la combinación de ambos, que al parecer es más efectiva, ¿no? Cuando se combinan los tratamientos farmacológicos con los tratamientos terapéuticos. Ahora, respecto a la UV, fíjate que yo podría decir que no sé si el CENDIU, por ejemplo, apoya en cuestiones de salud mental, y pienso que sí. Ahí el CENDIU está por lo menos aquí en Jalapa, está ahí en el módulo, y uno puede acercarse a pedir ayuda psicológica. Me imagino, y a reserva de lo que aquí personas que tengan más conocimiento puedan opinar, que hay en cada entidad debe haber algún trabajador social o psicólogo al que nos podamos acercar para pedir ayuda, apoyo psicológico. Gracias, doctora. Aquí hay un comentario, a ver qué opina usted al respecto, de Rafael Gutiérrez. Muy buena conferencia, doctora Morgado. Desde la experiencia clínica, en los últimos tiempos se han comportado las crisis de ansiedad en pacientes que cursaron con COVID, tal como si fuera un evento de distrés respiratorio, incluso llegando a confundirse. Esta activación parasimpática de la función respiratoria se vuelve hiperreactiva en estos pacientes. No sé qué opina al respecto, doctora. Bueno, sí, yo no soy médica, pero me puedo imaginar que ya vimos que el COVID tiene, bueno, y no lo sabemos todavía, todo las secuelas que deja el COVID, ¿no? A nivel neurológico, seguramente sistema nervioso periférico, sistema nervioso central, y se va a ir sabiendo seguramente. Entonces sí, no dudo que se queden hiperactivados los sistemas, ¿no? Y como dice Rafael, que se puedan confundir muy fácilmente y se presenten realmente como esto que dicen, ¿no? El estrés respiratorio.
Muy bien, gracias, doctora. Aquí tenemos otra pregunta de José Colorado. ¿Cuál es su opinión respecto a la ansiedad después de la pandemia? ¿Ha pensado en alguna intervención para su contención? Definitivamente, y esa es una preocupación de los especialistas en salud mental, porque ahora nosotros somos adultos todos, ¿no? Pero pensemos en los adolescentes o en los niños, ¿no? En el confinamiento, el efecto del confinamiento en los niños, el efecto del confinamiento en los adolescentes. Por dos razones en esas etapas va a ser crítico. En los niños, porque los niños están en una etapa en la que tienen que interactuar, están formando, su sistema nervioso sigue en desarrollo, necesitan interacción, necesitan el juego, es una etapa crucial, por eso los niños en la escuela, relacionarse con otros niños, jugar, ayuda al desarrollo, a su desarrollo. Y en los adolescentes, ¿por qué es crucial? Bueno, los adolescentes están tratando de diferenciarse, están tratando de formarse su identidad, están tratando de, pues eso, diferenciarse de la familia, de los adultos, y ahora están confinados. Entonces es más difícil que puedan identificar ahora sí que diferenciarse de su familia, ¿no? No sé, me puedo imaginar que va a tener efectos muy importantes en la salud mental. ¿Qué va a pasar cuando la ansiedad ahora al inverso, ¿no? Teníamos ansiedad por estar confinados y ahora que poco a poco vamos a ir retomando las actividades, ¿qué otras ansiedades nos van a surgir, ¿no? Ahora voy a tener ansiedad de que ahora tengo que salir y volver a convivir con la gente. Ahora voy a tener ansiedad de el tráfico, ¿no? Ahora, yo les voy a confesar algo que me pasa, que a veces hasta me da un poco de vergüenza decirlo, ¿no? Pero yo veo ahora programas de televisión o videos antes de la pandemia. Y lo primero que pienso, ¿por qué no tiene puesto el cubrebocas? Cuando veo en los videos mucha gente, y digo, claro, porque esto es antes de la pandemia, ¿no? Entonces ahora me da ansiedad pensar cómo me voy a relacionar con otros que no tengan cubrebocas. Voy a ser capaz de estar en lugares concurridos. En fin, yo creo que van a surgir nuevas ansiedades. ¿Qué intervenciones se deben hacer? Pues yo les aseguro que los psicoterapeutas van a tener mucho trabajo y es responsabilidad propia el autocuidado, y dentro del autocuidado no nada más está dedicarme el tiempo, tratar de desconectarme, no sé, hacer cosas para mí, también está buscar ayuda si lo creo necesario. Eso es parte del autocuidado. Muchas gracias, doctora. Por el tiempo daremos espacio solo a una pregunta más. Las demás se le harán llegar a la doctora Morgado. Y esta última es de Lisbeth Ortega y dice, gracias por su charla, doctora, felicidades. Solo me surge una pregunta. ¿Esta ansiedad ocasionada durante el confinamiento puede dar origen al trastorno por somatización, y llegar hasta trastornos disociativos que se acompañan con alteraciones motoras o sensitivas? ¿Se conoce algo sobre esto actualmente en la pandemia? Definitivamente, definitivamente todos estos trastornos de ansiedad, además es muy importante, si estos trastornos de ansiedad no son tratados, o sea, los trastornos de ansiedad se deben tratar. Y porque si no es algo, cuando se convierte en un trastorno que afecta severamente la vida y que está presente, ya decíamos, por un tiempo prolongado, que no corresponde, la respuesta es no corresponde a la intensidad del estímulo o no corresponde a nuestra edad, se debe tratar, se puede tratar de un trastorno de ansiedad que debe ser atendido por un especialista en salud mental, porque no se va a ir, no va a mejorar con el tiempo, no es que se vaya a curar, y al contrario, se puede ir complicando, como dice Lisbeth, con otros trastornos que se van concatenando. Yo no soy especialista en salud mental, pero les puedo decir que sí, que efectivamente las somatizaciones
están muy vinculadas con la ansiedad, ¿no? Y volvemos, no es magia, ¿no? No es magia, es el control del sistema nervioso por toda la neuroquímica que está siendo alterada por los procesos de ansiedad. Entonces, sí, los trastornos, mi recomendación es que si identifican que ya no están pudiendo lidiar con esta ansiedad, que ya estuvo presente más tiempo del que debiera de acuerdo al estímulo, busquen ayuda. Y se responde muy bien al tratamiento y se responde mejor con ayuda psicoterapéutica. Excelente, muchas gracias, doctora Morgado. Antes de que nos despidamos, aquí la maestra Elizabeth Narváez ya compartió en el chat información sobre planes de apoyo que ofrece la UB para atención psicológica. Si alguien está interesado, puede consultar aquí la liga que se está incluyendo para obtener pues información adicional. Pues muchas gracias, doctora Morgado. Un placer escucharla. Muchísimas gracias. ¿Gusta despedirse, doctora? Pues quiero agradecerles a todos su asistencia, las mujeres, nuevamente mi aprecio. Un día sin mujeres, bueno, decía yo, desde nuestras trincheras, las mujeres defendiendo los derechos desde diferentes trincheras, todas ellas válidas. Y les agradezco también a todos los asistentes hombres por su apoyo a nuestras causas. Y pues ahora sí que manténganse calmados y respiren. Muchísimas gracias, doctora Morgado. Pues muchas gracias a todos por su asistencia. No nos resta más que invitarlos a que sigan la Semana del Cerebro del... Sí, adelante. Es que creo que el doctor Ramiro tiene levantada la mano. Estaba, pero ya no, pero no sé, no lo veo. Sí, tiene levantada la mano. Nada más que no lo escuchamos porque tiene su micrófono apagado. Okay. Está hablando, pero no lo escuchamos. Es que tiene su micrófono apagado, doctor. Entonces esperamos a que lo active, por favor. Sou português, sou psiquiatra, amigo de Gonzalo Aranda e vim ver vuestra conferência e la felicito porque he gostado muito. Parabéns em português. Muchas gracias, doctor. Adiós. Muchas gracias. Bueno, pues entonces ahora sí, para cerrar, muchas gracias a todos por su asistencia, por sus preguntas, por su interés, y los invitamos a continuar con las pláticas de la Semana del Cerebro del Instituto de Investigaciones Cerebrales. La próxima se realizará el lunes 15 de marzo a las 11 horas a través de esta plataforma y la impartirá el doctor Miguel Pérez Pochulén, quien es investigador de la Universidad de Maryland en Baltimore, Estados Unidos. Entonces no se la pierdan, ya tienen los contactos y pues gracias de nuevo por su asistencia y pues que tengan todos un buen día. Muchas gracias a todos.